¿esto cuándo lo he hecho? ¿No te... ¿Esto cuándo lo he hecho? Pues venga, empezamos. Bueno, Willy, vamos a darle para atrás, ya hemos pasado un cuartito de siglo, así a la tonta. ¿Quién lo diría? ¿Cómo fue tu primera acercamiento? No sé si estabas en La Palma, si estabas en Tenerife, tu primer acercamiento a la televisión canaria. No, ya estaba en Tenerife, estaba estudiando otra carrera, estaba estudiando geografía en la Universidad de La Laguna. Y me acuerdo que fue por una compañera que todavía sigue en la casa, con Maite Barreto, que habíamos en la época de jovencitos en La Palma, habíamos trabajado en una televisión local. Y de hecho no estudié periodismo de entrada, porque cuando en esa época solo había segundo ciclo y bueno, me dediqué a otros menesteres, que en aquel caso era de correr de copiloto, de rally, el Corte Inglés en aquella época, el Villadeje. Y un poco, pues sí, en mi época de joven había trabajado en televisiones locales, en radios locales en La Palma, pero bueno, un poco eso lo había un poco abandonado. Y recuerdo perfectamente la llamada de Maite Barreto, la compañera, que me dijo, oye, va a haber unas pruebas. Ella ya había empezado, ya desde cuando empezó la televisión canaria. ¿Y por qué no te presentas? Y yo, qué va, Maite, eso no, yo ahora no tengo tiempo de eso, que estábamos entrenando el Rally Corte Inglés y yo no. Y al final me convenció, me hizo otra llamada y me apunté. Y recuerdo perfectamente, mi primera aproximación fueron unas pruebas en la Facultad de Periodismo de La Laguna, en la Pirámide. Bueno, ahí coincidimos con Roberto González, con Emilia, con Ezequiel Borges, con Iván Machuca, con Iván Villanueva. Recuerdo perfectamente hacer ese examen que nos hicieron, esas pruebas, y luego unas pruebas de cámara con otro compañero que después, muchos años después, entró en la televisión canaria, con José Luciano, que era el que nos hacía las pruebas de cámara. Y bueno, pasaron, pues no recuerdo, como 6 meses, y yo digo, obviamente a mí no me van a llamar, a mí yo veía a aquella gente y yo decía, a mí que me van a llamar. Y a los 6 meses, aproximadamente 5 o 6 meses, me llamó Esteban Morales, en aquel entonces, creo recordar que era jefe de deporte, y hicimos una entrevista personal, y bueno, eso fue en enero del 2000, y en febrero comencé, me acuerdo, a media jornada, porque como estaba estudiando, entonces estuve, creo, los 1 o 2 años a media jornada, me acuerdo. Y ahí entramos en esa redacción de deportes, originario en Tenerife. Recuerdo que se hacía solo un informativo por la noche, que lo presentaba Paco Fariña, y ahí empezamos, y es verdad que empecé haciendo programas de rally, resúmenes, con Juan Martín, un compañero que después, muchos años después, abandonó los medios, y recuerdo, bueno, venir las primeras veces a Gran Canaria a cubrir los rallies, el rally de Telde, el rally de Maspalomas, el rally de Terol, bueno, todo, Corte Inglés. Y empezamos ese primer año haciendo esos resúmenes, que eran unas palizas tremendas. Pero bueno, yo venía de una televisión local de hacer un programa de rally cuando tenía 16, 17 añitos. Me dejaron hacer en una televisión local un programa de rally. Y esa experiencia me había servido. Y es verdad que luego, cuando acabó esa temporada, ese año, recuerdo que Paco Fariña, que después fue el siguiente jefe de deportes, me dijo, bueno, vas a estar con la redacción de deportes, un poco para que veas cómo es el funcionamiento. Y ese estar un poco con la redacción de deportes se convirtieron en 13 años en la redacción de deportes, haciendo de todo, claro. Y bueno, tú lo sabes perfectamente, tocando muchos palos, que eso me sirvió para aprender muchísimo. Después ya seguía estudiando, seguía en la facultad, compaginándolo, era complicado. Siempre recuerdo la época que había un TN3 que se emitía grabado de madrugada, y durante unos cuantos años estuve en ese TN3 porque estaba estudiando por las mañanas. Y bueno, era la ilusión, las ganas, y aprendiendo mucho de todos los compañeros con los que he pasado durante este casi cuarto de siglo, que se dice pronto. La verdad que ha habido ahí algunos paréntesis, pero por unas cosas u otras del destino siempre intentaba buscar otro camino, y siempre la corriente me volvía a traer otra vez. Y aquí estamos. Aquellos programas kilométricos del domingo por la noche. Yo recuerdo hablar contigo, el vídeo que era para cortarse la pena, era el resumen de Tercera División. Uf, cuántas tardes y noches en Villa Isabel, en ese campo del Fraile, en el campo La Salud, el Tenerife B, la Victoria. Bueno, eso, la verdad que esos son recuerdos. Siempre tengo una anécdota que recuerdo de esas primeras veces. Se editaba el corte,
con cintas de VS Pro, y siempre recuerdo a un compañero, a Iván Villanúa. ¿Recuerdas que en la sede del Q había salías de las salas de edición, había unas escaleras que llegabas a la redacción? Tropezó corriendo con esa, y la cinta salió volando con el script que tenías que rellenar a mano, y la cinta voló 20 metros. Y nosotros nos preocupamos por la cinta, no por Iván Villanueva, si se había roto allí un hueso. No. La cinta, si había que entregarla corriendo para lanzarla, eran unas cosas que hoy son impensables y que nosotros en aquel momento no éramos conscientes de lo que estábamos haciendo, ni mucho menos, ¿no? Aquellas ediciones al corte, aquellas ruedas de los magnetos eran buenas, porque mira que recibía golpes y cuando se trababan y bueno, aquello. Recuerdo de ver hasta los botones, el botón rojo, el de editar botones volando. Sí. La verdad que, y mira, ahora recordando esa anécdota que siempre la tenía, y bueno, eran unos fines de semana, igual que aquí, era la redacción de Gran Canaria, la redacción de Tenerife. Y es verdad que gracias a eso tuve la oportunidad de conocerte, entre otros, a ti y a otros los compañeros que empezaron aquella primera redacciones de deporte. Yo nombré a los de Tenerife, que eran Iván Machuca, Iván Villanúa, Ezequiel Borges, éramos los primeros y aquí pues contigo, con Rodrigo Perezcano, me acuerdo, con Michel, con Luis Muro después, con Armando, no quiero nombrarlos porque me voy a olvidar de alguno y entonces sería de mal gusto. Y ahora, Germán, que vas ahí soltando las colitas, pasa después el todo goles, tienes experiencias evidentemente con la lucha, y luego llega un hito de esta casa que la verdad que a todos nos cogió por sorpresa. Cuando ahí se me apretan las colas, Germán, empezamos otra etapa y llega el blog deportivo. Blog deportivo. Siempre tenemos una coña con los compañeros que era el bloque deportivo, no el blog, era el bloque deportivo. Pues yo creo recordar, tú lo sabes mejor que yo, que tienes mejor memoria, que yo creo que fue el primer programa contenedor que se creó fuera de los servicios informativos. Y siempre recuerdo, ya estaba Jesús Alberto por ahí, luchar, nunca mejor dicho, que la segunda parte del programa me dejara meter ahí con calzador los contenidos de rally. Le incidían, ahí tenemos que meter contenido de rally, que eso es lo que mueve, pues claro, era lo que yo controlaba, y de lucha, siempre lo recuerdo. Y recuerdo haber, por ejemplo, una entrevista con José María Ponce, haberlo traído al plató, y era una cosa muy joven, era mi ídolo, de hecho, él no lo recordaba, yo de haberle pedido autógrafos en un rally Isla Bonita, y bueno, los años después poderlo entrevistar, y cosas que siempre se me quedan grabadas, ¿no? Y bueno, anécdotas muchísimas, ¿no? Con Juan Espinol Trota, con Carmelo Rodríguez del Toro, que su profesión es de policía local, y llegó a la sede de la redacción vestido de policía preguntando por mí, y el compañero de seguridad no sé si te acuerdas, en la puerta dijo, bueno, están buscando aquí al presidente, pensando que es que me venían a detener, ¿no? Y no, es que venía al programa y venía directo del trabajo de policía. Y bueno, anécdotas de esas, recuerdo y esto lo vas a tener que cortar porque se me acaba de ir el nombre, Rafa, el entrenador de básquet, el cordobés, se me acaba de ir el nombre, el muchacho Rafa, que estuvo en el Club de La Palma y en el Tenerife. Sí, yo era aficionado del Córdoba. Que parece monchito, muchacho. Rafa, no, se me acaba de ir el nombre. Bueno, anécdotas de esas en el avión, veníamos. Pregúntame otra vez porque se me acaba de ir el santo y no me acuerdo. Rafa Sanz. Sí, Rafa Sanz era. Por ese plató, además, voy a pasar al compañero. Germán, deja caminar un poco las colas, que después ya aparece. Yo no me puedo girar, que queda feo, ¿no? Las cositas. Déjalas, cuando termine el blog, también están montadas ahí otras cositas por las que hay que preguntarle a este muchacho. Que esa está un poco larga. Que el rollo es encima que el programa, que era el lunes a la. Sí. Yo recuerdo durante ese año, yo residía en Tenerife y venía durante ese año, no había tantas frecuencias como ahora, y me acuerdo de más de una vez siempre recordaré esa anécdota, por época de carnavales estaba cortada por una cabalgata la rotonda Belén María, y me tuve que quedar en casa de, no sé si te acuerdas, que Parra se llamaba el productor. Javi Parra, no, que es otro compañero. No, era Parra, pero de aquí, un señor mayor, no me acuerdo.
creo que era andaluz. Y me acuerdo que me tuve que quedar en su casa, porque no había... perdimos el vuelo, claro, para volver. Era venir y recuerdo compartir avión eso con Rafa Sanz, cuando lo traíamos, con Medianito, que en esa época estaba de luchador en Tenerife. Entonces, la primera parte de ese blog deportivo era deportes varios, de lo que marcara la actualidad, y luego la segunda parte sí yo intentaba siempre que fuera dedicado pues eso a los rallies, al motor en general y a la lucha. Pero tú tenías que pasar por terreno fuera como fuera. Eso es otra circunstancia, que es que cuando, siempre lo recuerdo, la época de Iván Machuca, que era jefe de deportes, en Tenerife repartían los temas. Y entonces cuando hay una luchada en Valle San Lorenzo y todos hacían y como que se hacía un silencio ahí, y yo, claro, te lo había hecho también en una radio local en La Palma, pero nunca pensé que me fuera a dedicar a esto, ni mucho menos. Es verdad que en una radio local, yo por afición, porque mi padre fue luchador, iba desde pequeño y controlaba y sabía las mañas, pero tampoco era una cosa que... Incluso practiqué lucha, llegué a ser luchador hasta etapa juvenil, ¿eh? Pero no, me di cuenta que eso era muy sacrificado para mí y prefería los rallies, ¿no? ¿Y llegó después el todo lucha? Y luego llegó el todo lucha. El todo lucha fue... Después de una etapa complicada en esta casa, fue una cosa inesperada totalmente, ¿eh? Porque se venía rumoreando que Televisión Canaria necesitaba hacer un programa contenedor de lucha, que no solo fueran las retransmisiones. Además teníamos en esa época, en la época anterior, a un compañero como José Manuel Pitti, que era el puntalá de las retransmisiones, y cuando él, por cuestiones políticas, dejó el periodismo, pues ahí salió esa posibilidad. Y lo recuerdo perfectamente, la llamada en aquel entonces de Pilar Guerrero, que era la encargada de la productora que se encargó de hacer ese programa, y era un poco la aventura, vamos a intentar darle una vuelta al deporte, y nos costó los primeros años un poquito, porque es un mundo, tú lo conoces perfectamente, es un mundo un poquito ahí especial, vamos a dejarlo ahí, en que es especial. Y llegamos con muchas ideas, queríamos cambiar muchas cosas, igual así de entrada nos costó un poquito, pero bueno, poquito. Después vamos ya para casi 10 años con eso y bueno, aquí estamos. Y además en ese intervalo, además esa manera de darle una vuelta a la lucha, que no es difícil, pues llega después de la pandemia, del confinamiento, durante la pandemia, hay que mantener el vínculo con el deporte, con nuestro vernáculo deporte, con los terreros, y entonces vas y te inventas del terrero a la gloria. Eso, en este caso, yo tengo que reconocerlo, ahí tú tienes gran parte de culpa, porque sabes que compartimos redacción durante justo cuando comenzamos a salir de esa maldita pandemia y del confinamiento, y en una de esas tardes de domingo ahí en ese cebadal, hablando de nuestros disparates, nuestras locuras, y pensar, ¿y por qué no podemos aprovechar ese archivo que es el tesoro que tiene Televisión Canaria de esos años desde que comenzaron en el 99? Y oye, ¿por qué no echamos una buceada? Y digo que tú tienes gran parte de culpa porque fuiste el que me acompañaste a aquellos archivos buscando ahí casi que en las catacumbas, buscando esas cajas, esas sorpresas. Y yo cuando empecé a ver cintas de Tacán, de luchas antiguas, es que esto tiene, y además no se podía practicar la lucha, que era la cuestión, ¿no? Por razones obvias, un deporte de contacto, había muchísimas restricciones, y bueno, se le planteó la posibilidad a la jefatura de la cadena de rescatar los momentos históricos, y tuvimos ahí un buen trabajo de documentación, y yo creo que quedó digno, muy digno, de rescatar el tesoro audiovisual que tiene la Televisión Canaria, ¿no? En esas tardes que a veces son eternas, que también surgió la posibilidad de hacer uno de los reportajes en formato largo, que ha sido, bueno, de los que guardamos muy buenos recuerdos, que es el mayor terrero del mundo, con la lucha canaria en el SAR. Otra cosa de la que tú tienes mucha culpa, de haberme metido esa idea en la cabeza y ya no podérmela sacar. El planteamiento lo haces tú para el Canarias Deporte. Exactamente. Fue con el desaparecido Juan Bolaño, en paz descanse, un aficionado increíble a la lucha de la ciudad de Gáldar y a las luchadas que emitimos en Televisión Canaria, y era sentarte con él y escucharlo
y no paraba de hablar, pero era... Y yo decía, pero ¿por qué no vamos a hacer algo de esto? Y era una de las personas en las que estuvo cuando era provincia española la Jung, y te contaba anécdotas y recordaba fechas y luchadores y equipos y competiciones, y fue cuando planteamos, digo, ¿por qué no vamos a hacer, por qué no hacemos ese reportaje? Y ahora aprovecho para reivindicar esa trilogía que tenemos en la mente. O sea, el Ayun Sahara es la primera, pero ahí nos queda pendiente el de Venezuela y también el de Cuba, que bueno, hay igualmente muchísimas personas, desgraciadamente con el paso de los años cada vez van quedando menos, pero que tienen una vinculación directísima con la lucha. Y bueno, quién sabe, vamos a plantearlo, que seguro que en estos próximos, en los otros 25 años lo vamos a hacer seguro. Vamos a ver si llegamos a los 30 primero, que sería el siguiente número redondo. Y luego después del Terrero de la Gloria, pues surge lo que es la marca actual y la que le da sinceramente una calidad a la lucha canaria, por cómo nos están contando, que es Terrero y Gloria, que es otra aventura también de mucha cuidado. Sí, en ese caso era la evolución lógica del todo lucha. Tuvimos que parar por la pandemia, obviamente. Luego, cuando empezamos a salir de las restricciones, el del Terrero de la Gloria, que era rescatar esos archivos históricos y recordar esos grandes momentos en esos 20 y pico años. Y luego el paso siguiente, pues la evolución natural era pues ir a Terrero y Gloria. Y es verdad que aquí tengo que reconocer que los compañeros del plan Soluciones Creativas, que son la productora encargada de hacerlo, están muy locos por el deporte y especialmente por la lucha. Y entonces ellos han aportado unas ideas que traen de otros deportes, de la Euroliga de básquet, de la Liga de Fútbol Profesional. Son personas que han estado en mundiales de baloncesto, en europeos, y todas esas ideas que tienen, algunas muy locas, las hemos intentado adaptar a la lucha, teniendo en cuenta la idiosincrasia, la mentalidad, a veces en ocasiones que son muy esquemáticos, por no decir otra cosa, y yo creo que lo hemos logrado. Hemos adaptado las cosas, hemos demostrado que es un deporte moderno, es un producto televisivo con sus dificultades, pero creo que lo hemos logrado, o estamos en ese camino, ¿no? Y cada año siempre intentamos ir un escalón más arriba. Y de paso, pues han conseguido rescatar para la televisión a una de las leyendas de este medio de todos los tiempos, como José Manuel Piti. Eso es otra historia, ¿eh? Eso nos daría para un programa entero. José Manuel Piti es la referencia, sin duda alguna, es la voz de la lucha, de todos los que tenemos una cierta edad. Fue un auténtico ídolo de masas cuando solo había 2 canales de televisión. Él siempre me cuenta esa anécdota, que claro, él tenía audiencias del 80%, claro, porque solo había 2 canales. Entonces, y rescatarlo nos costó, porque él no quería. Es verdad que después de su etapa fuera de los medios, en política, pues no estuvo muchos años apartado de los terreros, de la lucha, y nos costó un poquito, nos costó convencerlo, pero yo de verdad que no sabía cómo iba a encajar en el equipo una persona que lo había sido absolutamente todo, pero tengo que reconocer que es un animal televisivo. Es un crack y una predisposición como si fuera un becario. Y para nosotros es un regalo. Contar con su experiencia, con su visión y luego con sus anécdotas. Es que cuando viajamos pasamos horas y cuenta. Bueno, son cosas muy muy locas y la verdad que para nosotros es un privilegio poder contar con él. Uy, pues no ha estado mal la cosa, ¿no? Después de rechazar, o sea, que te tuviera que llamar por segunda vez de esos 6 meses de esa prueba, ¿quién te iba a decir tener toda esta trayectoria? Sí, bueno, tú lo sabes perfectamente que compartíamos mesa, compartíamos muchas horas de conversación. Yo estaba en la redacción de Gran Canaria, en informativo, en deportes, que es donde pues estuve esos primeros 13 años, pero yo lo tenía claro. Yo creía en que ese formato funcionaría, que la televisión canaria, la apuesta decidida que ha hecho por la lucha, hay que ponerla en valor, sin saber si eso iba a tener continuidad o no, pero salió la oportunidad y yo me lancé de cabeza. Es verdad que también tenía la oportunidad de volver a la que es mi casa, con mi familia, y bueno, apostamos por ese formato y bueno, yo creo que han pasado, creo recordar, 4 años desde entonces.
El otro día estábamos echando un poco cuentas y nos acercamos a las 200 luchadas que hemos hecho. 200, que no está mal, no está mal. Y bueno, en esas 200 luchadas estamos por las 190 y algo. Nos ha pasado absolutamente de todo, de todo. Hemos estado en todas las islas, hemos intentado ofrecer un producto que sea atractivo sin que se pierda la esencia, pero sí demostrando que la lucha canaria está en el siglo XXI y que tiene un potencial que no hemos descubierto ni la mitad. Y ese es el objetivo, seguir contándolo. Es verdad que a veces se hace complicado, siempre intentando buscar algo más. En cada final regional vamos a innovar algo más. Metimos las cámaras súper lentas, luego intentamos meter una cable cam, los micros a los mandadores. Siempre hemos intentado ir un poquito más allá, unas líneas gráficas que creo que son totalmente revolucionarias para lo que existía antes. A veces algunas cosas nos han funcionado y hay otras pues, que no nos han funcionado tanto y hemos dado marcha atrás y en eso estamos. Siempre intentamos y ya tenemos ideas puestas para la de este año, para la del próximo, para la del siguiente, si nos dejan y si estamos. Tenemos ideas, tenemos cositas en la cabeza que intentar desarrollar.